Bien, señores, pues de entrada, desde luego, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que tenemos que ver. Pero les damos la bienvenida al senador Manuel Añorbe Baños por estar con nosotros aquí en la Mesa Blanca. Oye, ese era Miguel que le dejó el espacio también. También, ¿no? Y justamente se sentó al mismo lado de Miguel, no sé por qué. Ya va a ser mi amigo, Miguel, yo lo quiero. No, y además la ventaja es que ahora sí voy a poder explicar el programa sin interrupción. No tengas la seguridad. Órale. El problema es la silla. Empiezo a creer eso. Bueno, vamos a partir de la inferencia. Es el caso de Culiacán, que repercute sobre lo que es seguridad pública, la Guardia Nacional, los criterios postulados de la política pública de seguridad, los problemas de comunicación, tanto política como técnica, la visión militar sobre este problema, sobre todo, cuestión de estrategia táctica, armamento, cartuchos, ¿no? Y pues esto engloba, ahora al revés, es lo que engloba ahorita la problemática de la economía. Curiosamente, digamos, hablando en términos comunicacionales, la oportunidad. Este hecho ocurre cuando hay un avance en el TEMEC en Estados Unidos, la postura de Nancy Pelosi. Hubo de nueva cuenta una muestra de la cartera por parte del Grupo Carso. Vamos a invertir. ¿Sería una finta de nuevo? Una finta, puede ser una finta, desde luego. Vaya, está los proyectos de inversión. Ahorita está de entrada. Sí. Los proyectos de inversión que también se desplegaron, entre ellos pues el arranque de Santa Lucía, y al mismo tiempo en términos políticos se están discutiendo leyes claves en este momento en el Congreso de la Unión. Una es la parte hacendaria, donde se confunde con una cuestión de seguridad cuando la evasión se vuelve delito de delincuencia organizada. Terrorismo fiscal. No, terrorismo. Lo equiparan a delincuencia organizada. Sí, y a terrorismo. Exactamente. Que se convierte en terrorismo fiscal. Terrorismo fiscal. Exactamente. Los presupuestos, tanto ingresos como egresos, donde también hubo un mensaje del presidente López Obrador de que le vamos a pedir al Congreso que amplíe el presupuesto para Hacienda e invertir eso en la reforma laboral, que es una de las condiciones también para sacar adelante el TEMEC, la revocación del mandato. Vaya, el conjunto de leyes que se está discutiendo en este momento es clave y de alguna manera incide también por cuestión de oportunidad con lo que vivimos en Culiacán. En el contexto internacional, la geopolítica y la geoeconomía, Barcelona, Ecuador y Perú, aunque esto ha descendido en términos de presencia mediática, pero los tres nos hablan de una crisis institucional. Este asunto donde me veo catastrofista, pero me doy cuenta, la tendencia es, vaya, igual, encapuchados, acciones violentas, anarquistas, circunstancias que también hemos estado viviendo en México, ¿no? Formas de protesta, Casi no. formas de protesta social que adquieren Entiendo otro que rumbo. le gusta alarmar, pues, porque a ver, hay que guardar la proporción, ¿eh? Ahí está lo de Culiacán. Anda calambrando. Acá son diferentes situaciones. Bueno. Sí, aunque parece que son iguales, pero son totalmente diferentes. Sí, pero vaya, hay un punto de incidencia. Bueno, está es el más preocupante. Sí, el caso Turquía-Siria, hay una tregua, que esto pues repercute sobre el mercado petrolero, esto a su vez sobre la economía nacional. Arabia Saudita, claro. Sí, Rusia, que también hizo pruebas de nuevos misiles ayer. Pues esto también tensiona lo que es el arco de la guerra y también tensiona los mercados. Economía, política y cuestión de seguridad pública, pues finalmente también lo tenemos que bajar a la situación de Guerrero, por las circunstancias propias de nuestra localidad, ¿no? lo que ello implica.
bueno, si tú tocas lo de Guerrero, nos queda lo más reciente. Bueno, habría que ver que fue una semana catastrófica para el presidente de la República. Anuncia el día que arranca la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Dice, hoy es un día histórico. Efectivamente, no se va a olvidar. No se va a olvidar, pero no por el arranque del aeropuerto, sino lo que pasó en Culiacán. Entonces aquí nos queda la duda. Si era un estado fallido, hoy es un estado del narcotráfico. O serían las dos. Tristemente, lo que tú hablas de la comunicación. Dice el secretario de Seguridad, Durazo, que de manera casual se encontraron con esto, que iban una patrulla y fueron baleados. Después, el primer informe, y que ellos respondieron y se dieron cuenta que era el hijo del Chapo. Cuando las imágenes que estuvieron circulando, se veía un claro operativo por parte, llevan más de 10 elementos, 10 autos entre el ejército y la policía, a detener un operativo que al otro día tuvieron que corregir la plana. Problemas de comunicación. No es creíble, inconcebible que convoquen a una conferencia de prensa el gabinete de seguridad y el problema que no tienen para un internet de banda ancha. O sea, es inconcebible. Esto que te habla, primeramente, de un gabinete, no sé si sea desde la presidencia de la República, en el que, improvisado, porque así reconoce el secretario de la Defensa que fue un operativo fallido desde la planeación. Entonces, tiene que haber responsabilidad y consecuencia, no puede ser. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos cuando lo está reclamando a este personaje? Los tienen que juzgar allá y de repente decir que lo soltaron y con una justificación muy tonta que prefirieron mejor regresar al objetivo en lugar que hubiera una masacre. ¿Tema Culiacán? Culiacán es el tema y tiene una incidencia nacional y una repercusión enorme. A ver, primero yo les agradezco mucho esta oportunidad de hacer reflexiones con ustedes y sobre todo con lo más importante que es su público y nuestro público. Déjame decirte que hicieron un resumen muy puntual. Poco me dejan como margen de maniobra para yo hacer mis reflexiones, ¿no? La verdad, a ver, una comunicación pésima, un tema no menor, lo que está sucediendo en Culiacán. Yo tengo muchos amigos en Culiacán, como seguramente ustedes, pero muchos, porque además tengo relaciones hasta familiares con guerrerenses que radican en Culiacán y en otros lugares de Sinaloa. ¿Qué es lo que está sucediendo ante lo que ya se presentó en los medios de comunicación? Una psicosis y un mal control de daños en términos de lo que un gobierno debe de hacer. Primero, lo dijiste muy bien, man. Pésima comunicación, los desmienten las redes sociales, porque hablan de ese encontronazo casual, y no fue casual, fue todo un operativo fallido, donde estuvo la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, fallido. Sí detienen al hijo del Chapo, o sea, sí hay una detención y después lo liberan, ya reconocido por el gobierno. O sea, desde el momento que salieron a dar la conferencia con el Comité de Seguridad Nacional, pues deberían de haber planeado perfectamente bien lo que iban a decir. Es más, los medios de comunicación como los que ustedes dignamente aquí dirigen, yo lo vi no solamente en redes sociales, sino en los noticieros, decían, vamos a salir con cuidado a tratar de armar el rompecabezas de lo que hemos vivido en el día, y todos partían de primera premisa. Fue un operativo ordenado por el gobierno, no fue una casualidad. Y de ahí viene la especulación y la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que finalmente estamos soltando al hijo de un personaje de la delincuencia organizada. El más famoso. El más famoso. Pues ahora ya se hizo más famoso el hijo que el papá. Hasta corrido va a haber pronto. A ver, Mario. Con el papá se escapó. Y esa es una fuga, hasta película ya seguramente. Hay varios. En algún momento la van a volver a reeditar. Pero luego hubo una detención. Pero con lo del hijo es una liberación después de una detención ante la presión de la delincuencia organizada al Estado mexicano. ¿Sí? Yo ¿qué esperaba de las primeras declaraciones del Ejecutivo Federal? Esperaba primero que no fuera a Oaxaca ese día, el día de la crisis, que se regresara, ¿no? O sea, a la Ciudad de México a ver exactamente qué es lo que estaba pasando,
y darle seguimiento al tema. Aceptando sin conceder, se fue a Oaxaca de gira, regresó, no quiso hablar mucho del tema, dijo le cede la potestad al gabinete de seguridad, y el gabinete de seguridad no está a la altura de las circunstancias. Y ¿Solamente él no estaría en las circunstancias el gabinete de seguridad? no solamente él. Pregunto. O sea, me refiero, pero en ese momento estaba dando la conferencia. Pero cuando tú dices no estaba el gabinete a la altura de las circunstancias, y mi pregunta es, ¿nada más el gabinete? Porque Pero quien es todo el jefe supremo pero de todo las lo que Fuerzas representa- Armadas, a eso voy, lo representa Mario. el presidente. Sí, Mario, pero él le cede al gabinete de seguridad la conferencia y los dichos que después él tiene que aceptar y corregir en la mañanera, donde no quería entrarles. ¿Por qué? Porque alguien le sugirió en un control de daños, deja que el gabinete de seguridad, tocayo, de los temas y tú hazte a un lado. Pero bueno, él acostumbra a absorber la agenda nacional, rebasando y contradiciendo a sus colaboradores, y en este caso tuvo que absorber también pues los errores de un gabinete que debería haberse preparado más para comunicar mejor a la opinión pública nacional. A ver, ¿a qué voy? Los hechos están ahí y yo sigo pensando que faltan mucho más respuestas, que en este momento circunstancias que se han generado y dudas que siguen creciendo. Respuesta, particularmente, ¿cuál es la consecuencia de haber soltado al hijo del Chapo? Sí. O sea, ¿cuál es la consecuencia de que el Estado mexicano ceda ante las presiones del narcotráfico? Además con un grupo que no lidera a nivel nacional, el grupo más fuerte que el cartel del Chapo. Sí, y que además no se conocía. Sí, o ¿no? sea, era relativamente pequeño en términos ya de su disminución después de la detención del Chapo papá, ¿no? Y además no era el personaje, era más conocido Archibaldo que este chavo que nadie lo conocía, un chavo de 29 años. El primer hierro que yo vi es la presencia, la primera conferencia que el secretario de Seguridad Pública hace uso de la palabra, divaga, la información que da no es correcta, y dan a entender que el líder del movimiento de seguridad en el país es Alfonso Durazo. Fracasó, porque realmente lo que dijo confundió más. Cuando entrevistan a Quirino no sabe qué decir porque no tiene información. Al otro día, en la mañana de hoy, ya viene otro proyecto en donde ya habla el secretario de la Defensa y habla con certidumbre, dice hubo un error, y después viene lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, pero déjenme decirles algo, yo, senador de la República, somos un grupo parlamentario responsable, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, y lo digo con argumentos que ustedes van a escuchar. Primero, tocayo, le dimos la Guardia Nacional al presidente. Recordarán que el presidente nos acusaba de que no le queríamos dar la Guardia Nacional, porque fuimos Cámara de Origen. Y la verdad es que lo que hicimos fue con el grupo, el bloque opositor, PRI, PRD, PAN y MC, sentar al gobierno, sentar a Morena y llegar a acuerdos para dar al presidente una Guardia Nacional efectiva, eficiente y de acuerdo al traje, a la medida que nos pedía. Para que ¿Dónde no estaba el mando civil que se había acordado? Para que no nos estuvieran acusando al Senado y al bloque opositor de que lo estábamos obstaculizando. O sea, primero. Segundo, cambiamos reglas. ¿Por qué? Porque venía muy militarizado. Las ONG estaban señalando que la Guardia Nacional venía militarizada. Y tercero, había ahí algunos recovecos que no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la atribución de la Guardia Nacional para el cateo sin orden judicial. Eso era legítimo terrible. de la fuerza también. A ver, sí, pero el cateo, solo porque se le ocurra a algún comandante de la Guardia Nacional meterse a tu casa, a la tuya, la mía o a la de usted, solo porque hay una sospecha, eso es terrible para los derechos humanos. Bien. A ver, todo eso lo cambiamos, tan es así que las ONG salieron a felicitar el trabajo que hicimos como legisladores. Yo felicito a Ricardo Monreal, pues tampoco se trata de andar peleando. Claro. Ricardo tuvo mucha disposición, mi maestra Olga Sánchez Cordero también, en fin, negociaciones que terminaron 3 días a las 4 o 5 de la mañana. Bien. Se lo dimos por unanimidad al presidente. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la seguridad pública y porque queremos los mexicanos, yo también eso lo deseo, que bajen los índices de seguridad pública. Le dimos su herramienta. A ver, partiendo de que le dimos la herramienta, lo que pasa en Culiacán es algo que nos debe de preocupar a todos, porque a mí en lo personal, y empiezo a escuchar muchas voces, es que empiezan a salir las consecuencias de ese fallido operativo, que no fue fallido, yo con todo respeto es
que tú vayas por un... Y no lo atrapes. Y no lo atrapes. O muera, o que se X. fue por la cocina y que se subió a un carro. Que se escapó por la tina. Que se fue corriendo y nadie lo identificó. Exacto, el operativo No es- táctico funcionó. funcionó. Lo que no funcionó fue el operativo político. O sea, Sí, porque sí lo detuvieron. Sí, claro. Mira, los militares no necesitan defensores, pero yo soy un defensor de los militares. Le dimos al Ejército y a la Guardia Nacional, Mario, la ley del uso de la fuerza. Sí. Porque yo soy un convencido que los militares merecen respetos, que los sacaron a la calle a hacer funciones de seguridad pública, que nosotros votamos para que le diéramos esa atribución, cosa que la oposición que hoy gobierna no se la dio Ahora. al Ejército el sexenio pasado. Sí, de acuerdo. Es más, se llamaba la Ley de Seguridad Del Interior, Interior. no se la dio la oposición, nosotros sí se la dimos al Ejército y a la Marina, porque obviamente están haciendo labores de seguridad pública y no queremos demandas internacionales en el tema de derechos humanos. A ver, nomás concluyo mi idea. En este sentido, no fue un operativo fallido. El Ejército y la Marina cumplió. Tácticamente, militarmente. como dice. Pero la estrategia, militarmente funcionó, pero es terrible, yo sigo sin comprender por qué Manejo de liberaron. crisis. Es como si el Chapo, cuando lo recapturaron, también en Culiacán, fíjate la similitud, pues lo hubieran soltado. Y más pesado, o sea, era el Chapo. Era el líder del ¿no? cartel, Era el líder. del cartel. O sea, esto yo sigo sin comprender. ¿Qué pasó? Pues malas decisiones. Lo que tú malas. comentas, atraparon al Chapo y yo recuerdo muy bien aquellas escenas que lo llevaron La a Policía un hotel Federal, de paso la con la Policía Policía Federal. Claro. Y lo retuvieron y no Y sucedió llega la nada. Armada y se los quiere quitar. Sí, y no pasó nada. pasó nada. Hoy la Policía Federal, ya sabemos lo que está sucediendo con la Policía Federal, detuvieron al hijo del Mencho, el cartel más poderoso de México ahorita, y no sucedió. Detuvieron a la esposa del Mencho y no sucedió nada. ¿Qué pasó entonces con la detención Es del una hijo gran del Chapo? pregunta, es una ¿Qué gran pasó? pregunta. Yo creo que la pregunta que no nos... No, y es el una gobierno no va a pregunta que- responder nunca. yo quisiera, en el caso del uso de la fuerza, que salió casi similar al tema de la Guardia Nacional, ¿cuál fue la aportación de nuestro senador de Acapulco? De Guerrero. De Acapulco, Guerrero. bueno, pues, La gerencia. Claro, claro. Oye, De- falta y de- presuma, soy el segundo senador del PRI que ganamos por votación. La Los gerencia. demás llegaron a través del PRI. Los renglones de esa reglamentación y de esa ley, ¿qué tuvo que ver Manuel Añorbe en ese A dictado? ver, muchísimo. Lo trabajamos con Miguel Mancera y lo trabajamos con Ricardo Monreal y lo trabajamos con el gobierno. La ley del uso de la fuerza. A ver, me desdoblo. Una pregunta rápida que la que estés contestando. Hay otro senador que es el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Sí, claro. ¿Y trabajó contigo? A ¿Trabajaron ver, con él? es mi amigo y Félix hace A ver, lo que le corresponde. No estuvo en esa mesa. Tenemos. Bien. Eso Bueno, es. no, en bueno, esa, porque yo interesante. representaba a Miguel Osorio, coordinador del grupo parlamentario del Ah, ok. PRI. Y bueno, Ricardo Monreal representaba a todos ellos. Ok. ¿no? Lo que es también, porque la Yo política... pensé que ibas a decir que no tenía la capacidad. No, la política no es pleito, ¿no? Yo lo respeto mucho, le tengo mucha estimación a Félix como a Nestora. Somos compañeros ahí. Son de senadores, base, ¿no? iguales. Somos senadores y nos respetamos los tres. Pero a ver, la ley del uso de la fuerza. Yo soy un convencido, Mario, de veras, se los digo a ustedes también, de darle los instrumentos al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, para que dentro del marco institucional, en el marco del respeto a los derechos humanos internacionales y nacionales, se puedan defender. Yo no estoy de acuerdo en ver imágenes donde cachetean a los militares, a la Guardia Nacional, a los marinos. Finalmente, si estamos hablando del pueblo como un discurso del gobierno, pues ellos son efectivamente Claro. representantes del Bien. pueblo de México. No estoy de acuerdo en que los ofendan, no estoy de acuerdo en que los agarren a pedradas, no estoy diciendo por eso que tampoco se malinterprete que hay que reprimir Claro. a la gente, pero hay que defenderse. Se A ver, entiende. el tema de Iguala. Ayer que salía yo de una reunión, me decían los medios de comunicación, es que se sospecha que hubo ejecuciones, como Tlatlaya. Les dije, a ver. Entonces resulta que para que no exista esa sospecha, deberían haber fallecido pues unos 10 militares Para que fuera y parejo. 13 presuntos delincuentes Bien. que venían con armas, carros robados, tiros, con todo lo Los que se pertrechos. presentó en los medios de comunicación, para que no se sospeche eso. Es que además está todo raro, ¿eh? Se me hace injusto. Tomas una fotografía y nada más se ven dos armados y que aparecieron no sé cuántas armadas. Pero es Ay, que está era un todo raro. callejón encerrado. Pero a ver, el tema también se genera en el sospechosismo porque el mismo ejecutivo dice que el que muere mata 14.
Sí, lo como- dice en una conferencia de prensa. Sí, así O sea, como- esto fue, a ver, yo conozco el lugar, yo lo conozco, nadie me lo platica. Está pegado a la pista aérea de Iguala. Ahí entras, adelantito. Y son como existen miles de caminos en Guerrero, de pues prácticamente De un solo carril. de un solo carril, entonces se enfrentan, se golpean. Pues ¿qué es lo que sucedió? Pues hubo un topón. tiroteo de uno y del otro lado. Lógicamente pierden los delincuentes, tan es así que la información que yo tengo, que le he dado seguimiento, es que los familiares que han ido a levantar a sus difuntos, en este caso a los 14, pues están muy tranquilos, son de la zona de Tlacotepec, pues lo hemos estado leyendo en los medios de comunicación. Muy válido. A ver, pero el tema es la ley del uso de la fuerza. O sea, la ley del uso de la fuerza le permite al ejército a defenderse. Gradual. O sea, ahora resulta que tenemos que tener la noticia de que mataron a 15 militares y se escaparon todos los delincuentes para que no estemos en el sospechosismo de que hubo una masacre. Para eso están las instancias, para que investiguen. Oye, y la otra, un día antes, en el caso de Aguililla, 13 policías muertos Sí. en emboscadas. Ah, no, ahí sí no hubo, no hay acusaciones de masacre, ¿no? ¿Por qué? Porque los delincuentes salieron corriendo, por eso le dimos al ejército, y lo dijo el general secretario, la ley del uso de la fuerza. Es correcto. Claro, esto no es una cheque en blanco para Sí, generar pero es masacre, gradual, va. pero finalmente es un marco jurídico que nunca tuvo el ejército mexicano en el sexenio pasado, porque nunca se lo quisieron dar, tampoco los que hoy gobiernan en la República Mexicana. Ahora, yo soy un defensor de lo que voté, de la Guardia Nacional, y yo espero de veras que esto funcione y que los índices de inseguridad bajen. Hablas nada más de 7.000 elementos de la Guardia Nacional. Hay una promoción inclusive para que la gente se enrole, se enlista en la Los Guardia jóvenes Nacional. acudan a darse de alta, pues. No, pero también otra cosa, perdón, aquí no me lo han preguntado, pero ¿cómo mandamos 22,000 miembros de la Guardia Nacional al Sunchiate para hacerle el trabajo sucio a Donald Trump? Porque ahora ya ni habla del muro, pues ya el muro Ya lo está en trasladó manos. del Río Bravo al Sunchiate, Sí. y esos 22,000 con 5,000 que nos mandaran a Guerrero estaríamos de pláceme. Acabamos 350, ¿no? Esa es la que van a llegar a... A ver, 350. estamos deteniendo a los centroamericanos Los africanos. y a los africanos, pero ojo, tengamos memoria de la historia. Ustedes son analistas. ¿Quién dijo, vénganse Sí, sí, centroamericanos que les vamos a dar trabajo en el Tren Maya? Solalinda y después ya se la vendió. Porta- no, el Andrés Manuel. ejecutivo. Sí, claro, después le dio la idea. El Le ejecutivo. dio la idea Y al luego ejecutivo. Trump en mayo, por la estadística de mayo, pegó un manazo en el escritorio y inmediatamente Claro. mandaron Guardia Nacional. No, pero además fue bajo una amenaza. O te compones pues o lo te subes hace. 10% al arancel. Te doy un 15, te doy 6 meses. ¿Cuánto Y tiempo los le dio? calificaron después. A ver, recuerdo la a ver, calificación que sí, teníamos también y fue una forma de Yo, presionar. senador de la República, yo quiero que le vaya bien al presidente. Claro. O sea, yo no soy un opositor a ultranza, que Institución. duermen el no, como muchos de ellos cuando ellos no eran gobierno, o duerman o amanezcan en el no y estén siempre diciendo que no. Yo quiero que le vaya bien al presidente, pero es inevitable, o sea, perdóname, vuelvo al tema, lo de Culiacán, pues, que me den un razonamiento lógico. Cuando él dice que no ha sido opositor, lo entiendo. Por eso esa relación del primor. Fíjate que... Ustedes han votado casi todo a favor de Morena. No, Casi por supuesto todo. que no, porque debo de decirte el marco de referencia. El bloque opositor que formamos, lo vuelvo a repetir con toda atención, PRI, PAN, MC y PRD, nos permite que las reformas constitucionales no pasen si no existen acuerdos por México. Y no es rollo de por Cuando México. sea una mayoría calificada. Pero Cuando es mayoría calificada. Porque ahora que elijan también el cambio después de que Medina Mora se va, solamente es voto mayoría calificada. que tienen que elegir a ver cómo les Es va. mayoría calificada. Ah, claro, ahí es donde empiezan las negociaciones. Y cuando de repente vemos que la esposa del consultor favorito de Andrés Manuel, esposa de Riobó, ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate que la señora tiene mucha carrera judicial. Pero no hay un conflicto de intereses. No lo veo. La señora, es que, bueno, cuando todo se politiza, todo tiene un sospechosismo. Bien. No, la ministra es una mujer con una amplísima carrera judicial y conoce a Riobó en los últimos 2 años, cuando ella tiene 25 años en la carrera judicial. Es como cuando el cuñado de Ricardo Monreal acredita ser magistrado del Tribunal Electoral en Oaxaca. Bueno, pues
pues su cuñado tiene 35 años en la carrera judicial. Bueno, es que hay sospecha, Pero- como también Sí, en, no, el no, caso, pero a ver. en el caso del juez que metió a la cárcel a esta Rosario Robles, que es sobrina. Sobrinas. Ahí, por Padrina. ejemplo, Ricardo Monreal lo que hace es bajar al cuñado. Yo creo que de manera injusta, porque el cuñado pues, está casado con la hermana y llegó por méritos propios. Fíjate lo que te estás escuchando de mi voz, De Ricardo Monreal. de Ricardo Además, Monreal, es tu amigo. y le tengo mucho aprecio. Pero además en un acto de Republicano. él, para evitar todas estas críticas que se estaban dando, bajó al cuñado, cuando el cuñado es una víctima de 35 años que ha estado en el Poder Judicial y es de bajo perfil, pues tampoco anda metido en grillas nacionales. Por eso lo de la ministra tenía una gran carrera judicial. Yo vuelvo al tema. El asunto es que el presidente tiene la herramienta, yo quiero que le vaya bien al presidente, no estoy pensando en dinamitarlo, pero desgraciadamente pues él está jalando la marca, ¿eh? Y cuando jalas la marca, siendo responsable institucionalmente, ya eres responsable personalmente de los errores de su gabinete. Oye, yo quiero dejar en la mesa porque a mí sí me preocupa. Ayer lo veíamos, estaba la crisis en Culiacán y el presidente decide irse a Oaxaca. Creo que fue una mala decisión. Yo Es el también. jefe supremo de las Fuerzas Armadas en México y después se va en un vuelo comercial. O sea, no sabemos las consecuencias. Pone en riesgo inclusive ¿A los pasajeros? A los pasajeros. ¿Y cómo es posible que una toma de decisión que puede ser en un minuto tan importante pierden una hora que no tiene comunicación? En el avión. El discurso es muy bonito, pero hoy se requería ese avión presidencial para estar en comunicación. Estamos pagando un hangar, nos está costando mensualmente Muchísimo dinero. No se ha vendido, además, no se ha dicho que es a través de un arrendamiento el que tenemos ese avión y que se debe utilizar. Es correcto. Sí, Populistamente suena bien, suena pero bien. prácticamente en decisiones no nacionales. El Pone tema en es- riesgo, oye, es- pone en riesgo a los demás No, pasajeros. el tema Es Culiacán, una como bien dice el irresponsabilidad. senador, el tema Culiacán es el Ayotzinapa de este gobierno. ¿Crees que esto le va a pesar? Claro, por lo que y le todo el resta proyecto su de gobierno? seguridad nacional va a haber mucho el factor Culiacán, la mala comunicación, el que haya encabezado Alfonso Durazo esa mesa primera con muchos hierros y la falta de comunicación del jefe máximo, comandante supremo de las Fuerzas Comandante Armadas. de las Fuerzas Armadas. Entonces, el tema Culiacán abre mucho espacio para estudiar. Yo siento que van a rodar Sí, cabezas. sí, Y el Sí, debate, a ver, el debate, perdón, el Sí, debate. adelante. Ya me parezco a Miguel Ángel. ya. A ver, el debate. Oye, perdón, cada vez que lo toca se pone rojo. ¿Cómo siente ese toque, Manuel? El debate es, y aquí lo dejo, porque estos son analistas y sobre todo tu auditorio. Mitoteros somos. A ver, no voy a decir especialistas, son analistas especialistas. Mitoteros. Especialistas analistas. A ver, el debate porque la gran pregunta que se hace la sociedad, a ver, yo fui a desayunar a un restaurante aquí, el Vips, y la gente me decía, ¿por qué lo liberaron? No estoy hablando de partidos políticos ni afines a mí, gente pues que uno va conociendo, parte de la sociedad. ¿Por qué liberaron al hijo del Chapo? ¿Por qué lo hizo el presidente? A ver, usted dígame, pues como si yo hubiera estado sentado en esa mesa, ¿no? A ver, Pero mejor tú tienes información, por sí, eso que la dice. la gran pregunta, sí, claro, yo les hice Tú varias manejas reflexiones. otros datos también. Tengo mis datos. Tenés tus datos. A ver, la gran pregunta es, ¿por qué lo liberaron? ¿Fue correcto o fue incorrecto? Yo creo que el imaginario que te conteste. Yo tengo un punto de vista. Yo tengo el mío, que ya lo dije, ¿no? O sea, ¿por qué? A mí se me hace muy grave mandar una señal de debilidad del Estado mexicano. Eso es lo que yo creo. Pero esa es la gran pregunta, ¿eh? Es lo que todo el mundo me está Las preguntando. consecuencias que va a haber, ¿no? A nivel Sí. internacional. Tiene que haber consecuencias, sobre todo con Estados Unidos. Desde luego. Tiene que haber, sin duda, alguna Porque está en la consecuencia. lista de los más Desde luego, buscados y a pues, petición. Lo están reclamando. Sí, y lo La aseguraron, Corte, y lo aseguraron, y lo o sea, detuvieron. sí. O sea, podrían decírsele. Se fue. Oye, ¿alguien pudiera reclamar fuga de reos para estos militares? Porque era ya un detenido. Con una orden de aprehensión y lo liberan. Yo creo que Tendría sí. que haber una Tiene consecuencia. esa figura si alguien que existe. diga, oye, ¿por qué dejaste ir al detenido? Sí. Y a los que liberaron también. Y a los que liberaron. O sea, Los que el salieron grupo de del- delincuencia organizada sí, fueron los a que liberar salieron del a reclusorio. los del reclusorio. Oye, ¿qué le van a decir? Ah, es A ver, los primeros datos que tenemos es que acepta el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa que hay 9 muertos, entre ellos un militar. ¿Qué cara, Un guardia nacional, ¿no? ¿De qué cara le van a decir a la familia, no se preocupe, le vamos a hacer justicia por su marido?
O sea, Que pongan las armas. ¿Qué ¿no? lenguaje? Sí, sí. ¿Qué lenguaje? Es un parteaguas, obviamente. Parteaguas es todo. Pero hay más heridos. Sí, de veras. sí. A ver qué más nos informan. Yo quisiera volver a este punto, porque veo en el problema de comunicación política una gran debilidad que complica también todo el problema. Uno, que lo que se anuncia por parte de Durazo es como una circunstancia casual, o sea, no hay inteligencia. Primer tiempo. Es que a veces hay que decir cuál de las versiones. No hay inteligencia. La primera. La primera, que fue casual. Que fue eso. La segunda, que sí fue Sí. planeado. Otro que se argumenta, bueno, no estaba formalmente detenido el hijo del Chapo, por tanto, pues no lo liberamos, simplemente no continuamos. No con lo el presentamos proceso, ante la autoridad, entonces Sí. no está detenido. que nos habla también de otra situación y me regresa a los criterios de la política pública de seguridad. Son 3 partes las que ha enunciado Andrés Manuel. Uno es ubicando el proceso, los programas asistenciales del gobierno como forma de combatir la pobreza para evitar la delincuencia. Luego, abrazos y no balazos. Y después... Fuchihuacala. Fuchihuacala, acusarlos con su mamá, sus abuelitos. Y la detención o la incautación de los bienes. Hacer la guerra por el lado financiero. 5,000 millones de pesos es que tienen que asegurados, ¿no? Bueno, 5,000 creo. Ojalá. Es lo que estaban diciendo. el hecho de Culiacán nos cuestiona los 3 planteamientos. O sea, como hemos dicho aquí en este espacio, la política pública de seguridad es ambigua, poco clara, indefinida, y además lo complica todavía el poder unipersonal al que está recurriendo el primer mandatario. Entonces, todo esto, y ojalá puedas explicar más la cuestión militar, porque también nos da otra dimensión del problema. Sí, porque En términos de táctica, es estrategia, correcto. armamento... Me ganaste. ¿Tú eres especialista? Sí, el tema, como bien decía el senador, y que también tiene muchas raíces militares, conozco a sus primos, el tema es, la táctica funcionó. La tarea militar, incluida la Guardia Nacional, está funcionando. La estrategia, las operaciones. Y cuando chocan con el tema comunicacional, como vimos ayer, rompen, porque quieren hacer la figura de un secretario de seguridad total, que controla temas de armada, temas de ejército. Ayer fracasó. Tendrá que cambiar la política de comunicación social en temas, porque el militar es un ser humano y también se expresa. Sí. Entonces digo, es una persona que vota. Entonces digo, al final, esta política es una ventana de Overton. Esta da la oportunidad, de que los hierros se capitalicen para una nueva política. Entonces digo, Es por eso que dijo el presidente, preferimos mejor liberar. se llama que impacto hubiera una masacre. el impacto consecuencial es muy diferente de que ahorita estemos hablando de civiles, niños muertos, escuelas baleadas, que la liberación de un individuo que al rato se puede asegurar, como el caso de aquí de Guerrero, que también soltaron a un delincuente por cuestiones jurídicas y al rato se puede atrapar. O sea, el impacto consecuencial es muy bien marcado. Preferimos ahora sí que abrazos y no balazos, que preferimos, o sea, así lo leyeron ellos, pero sí en el tema de comunicación aquí va ligado, tendrá que haber un cambio. Y cuidado, Se no- rompieron reglas. Perdón, senador. No vayamos Ahí me sigue moviendo un poquito. Cuando, si recordarán que estaban allá en Brooklyn juzgando al Chapo, va el presidente de la República y no es casual. O sea, son mensajes, va a Badiraguato y habla ahí. Y con toda la tranquilidad. Y que dice, no hay que ser leña del árbol caído. Hace unos días estuvo allá en Sinaloa, lo sabe, y dijo, va a fusionar el Sembrando Vida, este programa, en Badiraguato. Iba muy bien, O sea, iba muy bien, pareciera pero que, llega pareciera esto. que, pareciera que el cartel de Sinaloa o el cartel del Chapo estaba protegido, blindado por el presidente. Sí, pero y acuerda los discursos, que no es casual. Sucedió el cisne negro que se presentó ayer y rompió todo el equilibrio que ya tenían armado. no vayamos a caer, valgando las proporciones, en el tema de Pablo Escobar. Así empezó Pablo Escobar. Sí, Le hicieron hasta su político. cárcel particular Es para que correcto. hiciera ahí Muy buen punto. sus francachelas y con sus cuates. Aguas,
Buenamente. O sea, Yo creo que el problema no es tanto México, el problema es con nuestros vecinos. Es correcto. va a haber, Ahí hay presión. va a haber porque reacciones. Tiene que Va a haber haber reacciones, reacciones, tiene que haber consecuencias. Y es una muy mala política. A ver, coincido con ustedes como analistas que son de comunicación. O sea, el presidente está absorbiendo ya toda la carga cuando esto no debería de haber sucedido. O sea, yo, de veras, por eso está rebasando todos los límites imaginables que podemos aquí seguir Horas sobre el mismo tema sobre el y mismo no vamos a tema. hacer explicación, pero Pero ¿dónde se rompe? Tú dijiste, se están rompiendo paradigmas, se están rompiendo esquemas que antes no existían. Pues la liberación pública del hijo del Chapo. Se está rompiendo todo lo que públicamente entendemos como un Estado de Derecho. Perdón, ya no estoy hablando como senador, o sea, estoy hablando también como analista. Sí. A ver, es algo que yo, tú y tú no lo teníamos en nuestro esquema. Tú fuiste director de comunicación social de un gobierno, tú, Mario, es un gran comunicador guerrerense. gracias por eso, ¿eh? Sí, claro, Gracias. tú has estado en términos, en esquemas de seguridad nacional. Es correcto. Yo he tenido la oportunidad de tener varios cargos públicos, de elección popular. A ver, esto no lo había vivido. Pareciera una novela. No lo Es había un vivido. cisne Pareciera negro. una novela. El cisne negro Para evitar que les una- brotó por algo inesperado y rompió todo el esquema de... Oye, y no sé si brinquemos para el tema de la economía, sé que el tema de Culiacán es interesante, pero Standard & Poor's, la semana pasada comentamos, nos vuelve a Fondo bajar la Monetario calificación. Internacional, Moody's nos manda, y Standard & Poor's nos manda el crecimiento del año, cómo vamos a crecer, Sí. que realmente no vamos a llegar Ni al Ni al 1%. Pero como lo vimos al principio, desgraciadamente ya nos comimos el tiempo. No, cierto, no te creo. tan rápido. No, ya no tocamos los demás temas. Bueno, Ahí se quedan Yo para Yo que quisiera incluso aprovechar rápido, nos faltó que está aquí, llegar a Guerrero. oye, aprovechar rápido que está ojalá nos dé un poquito más de tiempo. Este es un tema. El tema de la menor, política. y este lo tocamos. Este no es un tema. Lo dejamos ahí. Es un casi, tema pero, no menor. pero queremos aprovechar, senador, que estás aquí con nosotros. Y cuando hablamos de definiciones, y cuando hablamos de personalidades, y cuando hablamos de toma de decisiones, porque hoy pareciera que el presidente de la República es como el pan bimbo. Y cuando ¿Cómo? blandito y sin, Ah, caray. sí, pareciera, le toma decisiones. Y cuando de repente vemos un personaje en Guerrero, chaparrito pero cabrón, ¿sería el término similar al Chucky? Fíjate que me divierte, te lo juro. Porque no es chaparrito, pero cabrón. Nace de una expresión de campaña que es chaparrito, pero chingón, muy calentana. Ah, ok. La verdad, y hasta el personaje con que me quiero relacionar me divierte, porque finalmente lo que demuestra es carácter. Y luego mis adversarios quieren hacerme enojar, pues a mí me divierte. Claro, ahí estoy. Por supuesto que me divierte. Tú y yo lo hemos platicado. No me molesta y te lo traduzco. Yo he sido competitivo toda mi vida. Déjenme platicarles de Manuel Añorbe en los últimos minutos que nos quedan, Mario. ¿Por qué te digo que he sido competitivo? Porque se lo aprendí a mi papá. Mi papá me dijo, fue amigo tuyo, Juez, amigo. tú lo conociste muy bien, Oye, fue Manolo lo compadre, conoció oye, en Sambor. fue compadre Café. de mi papá. Sí, cómo no, claro. no Amigos. sabía, de la ¿lo dijo familia. tu papá una vez? Sí, claro, por supuesto. A ver, déjame platicar dos anécdotas de mi papá para que conozcan a Manuel Añorbe. No el político, La persona. sino lo que El yo, ser. pues, en la lucha del esfuerzo también pues, me he construido y he abierto camino, porque es muy fácil criticar a un político, pues, ser senador, por todo lo que me ha costado. Dos cosas le aprendí a mi papá, entre otras. Una, que cuando que te vaya mal, hay que saber levantarse. Decía, mira, hijo, normalmente a uno pues, le va mal. Lo importante es que no te deprimas, que no estés en la cama, que no estés en el suelo. Levántate. Y la segunda, esta anécdota familiar que la comparto con tu auditorio y con ustedes. Un día mi papá, por eso te digo que soy competitivo, por eso las cosas las tomo de otra manera. Yo en las mañanas con mi esposa Julieta oro. Es como si se me olvidara mi portafolio de mi casa si no oro. Soy pecador estándar, ¿eh? Tampoco ahora resulta que soy, vamos, de extremo. No, pero oro, se lo aprendí a mi papá y a mi mamá. A ver, la anécdota. Un día en la casa de mi papá, en paz descanse, estaba yo estudiando, en mi casa, ¿no? Y fuimos a comer y me dice papá, ¿qué estás estudiando? Tato, que así me dicen familiarmente en Ometepec. Mi primera palabra fue tata y la gente pues decía tata es femenino, tato es masculino. En mi casa me dicen tato.
Y entonces me dice, hermano, ¿qué estás estudiando? Dijo, le dije, Historia de México, lo tengo como si fuera ayer, ¿no? Me dijo, te voy a pedir un favor, mi papá muy relajado, ustedes lo conocieron, muy tranquilo, maestro universitario, buen abogado, analista. A ver, mi mamá costeña, ella nada de psicólogos, chancla por delante y ya sabes, ¿no? Ahora le gritas al hijo y la esposa, lo voy a llevar al psicólogo porque le llamaste la atención. No, hombre, mi mamá. Se va a llegar ahorita. Y hasta con buena puntería con la chancla, ¿no? Muy brava mi mamá, gracias a Dios vive y está con mucha salud. A ver, y me dice, te voy a pedir un favor, Tato, quiero que saques 10. Papá nunca me lo dio. Nunca. A ver, nosotros como padres modernos vigilas a los hijos, hoy pues te metes a la universidad donde estudian y sabes qué calificaciones tienen, hoy la comunicación es más fluida. Hijo, me puse muy nervioso, me puse a estudiar como loco. Presento el examen al otro día, resultados del examen al tercer día, 8.5, 8.6. Dije, me va a matar, nunca me había pedido nada. Nada así, en esa naturaleza del estudio, ¿no? Además, tampoco fui mal estudiante. Le llevo la calificación, no se la digo, estamos comiendo. Dije, ¿a qué hora? Ya me había yo encomendado a Santiago, que es el santo patrón de Ometepec. Ya me había encomendado a todos los santos que me acordaba. Ya le había echado 3 rezos. Oye, todavía no estabas tan mal. A ver, Entonces, todavía. Todavía no estaba. Estaba en la secundaria. No estabas santo todavía. No, estaba en la secundaria, Y entonces mi papá me hace la pregunta obligada, ¿cómo te fue? Yo estaba casi llorando, que papá, no saqué 10, me saqué 8.5. Se paró, lo tengo aquí presente, mi papá en paz descanse, me abrazó, me dijo, solamente te voy a hacer una pregunta, Tato. Una, ¿estudiaste para 10? Papá, te juro que sí, te lo juro. Bien. Me abrazó, me dio un beso y me dijo, eso es lo que quería escuchar. Tú siempre debes de tratar de ser el mejor y sacar 10. Si no puedes, ese 8.5 vale 10, porque no te quiero de mediocre. Porque si ese 8.5 era porque era tu meta, entonces sí te lo iba a reclamar. Me volvió a dar otro beso, me dio un abrazo y me dijo, así te quiero. A ver, aquí lo tengo, María. En mi vida, cuando he competido y las cosas no me han salido bien, dije, bueno, hice lo que tenía que hacer. Dos veces has intentado ser gobernador. Pues, pero particularmente una, ¿no? Ya constitucionalmente hablando. Pero una... Sí, está bien, pero he logrado ser alcalde cuando todos me daban por muerto. Le tiró al 10 y sacó 8.5. Y, bueno, la senaduría. A ver, la senaduría, no va a ganar La el señor. senaduría. Además las encuestas decían, pues era terrible. Tuve que hacer una buena estrategia para lograr la senaduría. Oye, y hablando de acuerdos políticos, porque vamos rapidito con el tiempo, esa foto con tu primo. ¿Cuál de todas? La que sacaron, estás allá Con Ángel. en el Club de Golf México. Sí, claro. A ver, de veras se arman especulaciones donde no hay. Por eso la pregunta es para Con que Ángel, ¿cómo te llevas? muy bien, pues, a ver, somos primos, somos parientes, somos del mismo pueblo, nos comunicamos ¿Hubo muy bien. reconciliación? ¿O nunca hubo ese A pleito ver, que se dice? es que en la política no es pleito, son diferencias, desencuentros, pero yo sí la entiendo como algo que no debes de vivir en el rencor de manera permanente, porque me sacó la lengua. A ver, yo tengo muchos grandes amigos, y lo pongo sobre la mesa, Seferino Torreblanca, con quien tuve diferencias, y tú lo sabes, Manolo, fuertísimas, por la inmadurez, si tú quieres, que en su momento, Son como apasionados jóvenes, los dos. pero Sí, como son jóvenes, sangre caliente y los los dos. dos lo hemos reconocido. Y terminé con un gobierno, con Seferino, con el apoyo que siempre me ofreció y con la amistad que yo le di de manera muy amable, y él me la aceptó, y hoy seguimos teniendo comunicación con Ángel. Mis respetos, tengo una extraordinaria comunicación. Claro, con el gobernador Astudillo, pues es mi amigo, lo quiero mucho, hemos compartido también buenas y malas. Fui su coordinador de campaña en el 2005 cuando nos gana Seferino Torreblanca. Y él tiene una muy buena relación con Seferino y yo también. O sea, a ver, la política no es... El que asuma la política como parte de un pleito, O personal. está Se va- o personal se va a acabar. o diferencias, se le va a acabar el hígado, compadre. Yo Sí. vivo muy a gusto. Yo reconstruyo rápidamente. Me gusta llegar a acuerdos. Y inclusive Ricardo Monreal, cuando presenté mi informe de labores, me hace favor de grabar un video donde dice, yo reconozco a Manuel Añorbe, un hombre que sabe construir acuerdos, por Guerrero, por México. Pues los pleitos en política nada más te agotan. A mí me queda algo muy claro, y la Mesa Blanca es testigo. Aquí ha estado el que va a ser el próximo gobernador de Guerrero.
Bueno, yo te agradezco las porras, pero no traigo, porque es mi amigo, ¿no? También tengo que decirlo a tu auditorio. Pero sí sabes a lo que me refiero. Aquí, en esta mesa blanca, que es... ¿Te vas a destapar tú ahorita? ¿Qué? No, yo no estoy destapando a nadie. Aquí en esta mesa Pero es mi amigo, ha también estado para el auditorio. el próximo gobernador de Guerrero. A ver, Es prematuro, ¿no? yo en mi caso... Es prematuro. A ver, yo en mi caso voy a tomar una decisión electoral, y así lo asumo con todo el auditorio, de si participo o no hasta el último cuatrimestre del año entrante. Las encuestas no favorecen ahorita el talento. Pero mira, así... Digo, es el momento. Son las Así fotografías del momento. decían. Oye, habría que esperar después de lo que Su alcalde de lo que regresa pasó en a- Culiacán. cuando el PRD era Pasa. lo más fuerte, Cuando yo fui candidato a alcalde, candidato. Bizarretea, que había sido el candidato a la alcaldía Emilio. anterior, que perdió con Félix Salgado Macedonio, había dejado al PRI con 10,000 votos, 11,000 votos. Y yo recuerdo que cuando fui candidato, siempre la adversidad a mí me encanta. Cuando fui candidato, me decían, vas a perder. Siempre, no sé por qué siempre dicen, vas a perder. Y bueno, ¿Te gustan los retos? sí, y gané. Con una circunstancia compleja y lo que tú Y se quieras. refiere a candidato, porque Pero antes, ganamos. antes llegó por La otra fórmula. senaduría. Vas a perder. Las encuestas, María de las Heras, Rodrigo Galván, Demotecnia, me ponía 100,000 votos abajo en tercer lugar. Y entré como senador de la República. Entonces la vida es de retos, ¿no? Ahora, gobernatura no está en mi tema, no lo estoy visualizando, no me distrae. Oye, estos son grandes temas, como para yo estar angustiado si soy o no candidato a la gobernatura. O manejando encuestas, o manejando preferencias. No, Yo cero, ni trascendía. me meto en esos Yo lo- rollos, además respeto lo firmo. a mi gobernador, que es el jefe político, de nuestro partido en Guerrero. Yo quiero y respeto mucho a Héctor Astudillo. Minuto ya para despedirme. Pues bueno, hablaste tú de senador de Héctor Astudillo, su cuarto informe de gobierno, un informe Objetivo. objetivo. Vimos la parte de la oposición, Autocrítico, en su parte de la oposición, objetivo. objetivo. Reconocer, aquí le hemos dicho, en la menor tasa de nivel de desempleo a nivel nacional, es bueno. Ha disminuido los índices de violencia, le bajamos, creo que estamos en séptimo lugar, después de estar en el número 1 rankeado. Sí, claro. Entonces, Sí. creo que esos logros se han conseguido Hay otra buenas vez, ¿no? fiscalías. La hay inversión, número 1 nacional en la minería. Coparmex inclusive dice que son de los estados que habría que ver para invertir. Pone a Entonces, Baja bueno, California Sur, Quintana Roo y Guerrero y Coparmex. Eso es Obra Coparmex pública, para obra pública para invertir, también. entonces, pues bueno, un cuarto informe de El gobernador gobierno. es un hombre serio. Y agradecerte, a nombre también de Manuel, de Miguel, que te dejó la silla y que llegaste en lugar de él. Y también con esa parte del manoteo. Sí, hay sí. coincidencia, creo que es de partido. Es la silla. Es la silla. En la silla, pues gracias, No, yo gracias. quiero mucho, Miguel. Gracias Sí, a ustedes. Y yo creo que no va a ser la Gracias, única Manuel. vez que te tengamos. Te Pues volveremos con a esta invitar. agenda. Te volveremos a invitar en otra ocasión y ojalá tengas la oportunidad de Estoy dar puesto. tu vuelta por acá. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Mario. Muchas gracias, tocayo. Un minuto más para tus conclusiones. Pues solamente dándole las gracias por esta oportunidad y refrendando el informe del gobernador Héctor Astudillo. Y no voy a quitar el dedo de renglón en un tema que lo tengo en el Senado de la República, la promoción turística. A este gobierno, lo digo con respeto, no lo trae en la agenda. Torruco no lo trae en la agenda, por eso lo cité a comparecer. Y la promoción turística en Guerrero representa 240,000 empleos, 10 millones de empleos indirectos en el país, 2 de empleos directos. Y el recurso que se tenía para promoción turística lo mandaron al Tren Maya. Y eso para la economía guerrerense no es una muy buena noticia. Voy a insistir en este tema, voy a insistir en bajar las tarifas de la autopista del Sol. Alguien me decía lo del IVA, bajarlo del 16 al 8%. El IVA en todos los estados que colindan con la Unión Americana lo bajó el presidente del 16 al 8%. Y en Armería, Colima, quitó el pago de la cuota de la autopista, de esta gran autopista Armería-Colima. ¿Por qué no lo hacen Guerrero? Bien. Sería muy bueno que volteara a ver. Amor al por estado amor de se Guerrero. paga, Y lo digo con presidente. respeto. Yo espero un anuncio del presidente en este sentido, o bien mínimamente que regrese la zona económica, Lázaro Cárdenas, la Unión. El presidente fue generoso con el fertilizante, qué bueno. Yo se lo agradezco, el gobernador también lo hizo en su informe, muy mala implementación, pero es el momento de regresarle a Guerrero en el presupuesto 2020 lo que le corresponde. Correcto. Pues resumo, es el momento de hacer una
redefinición de lo que particularmente la política pública en materia de seguridad. En que me parece que se conecta con los casos de Ecuador, Perú, Barcelona. Estamos hablando del Estado profundo, también en el caso del narco, como de estos grupos ultrarradicales que se han venido manifestando en otros países. Y hay que atender el problema del Estado profundo antes de que perdamos la viabilidad, la gobernabilidad en este país. Gracias, señores. Gracias, senador. Gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto.